Las migraciones y los derechos humanos es un oxímoron que caracteriza muy bien nuestras sociedades occidentales. Son los estados los que determinan quién puede entrar en su territorio como expresión importante de su soberanía. Si bien hay una preocupación, ¿no?, por controlar la presencia de los extranjeros en el territorio, que ha acompañado siempre a los estados, pero que ahora podría calificarse casi de obsesión frente a lo que se percibe como amenazas a la seguridad interior. En España también los legisladores y la administración hacen que se vulneren derechos humanos todos los días. Tenemos una ley de extranjería que tiene un sesgo de género terrible, y se lo digo yo que estoy todos los días trabajando en servicios sociales, y no tiene una perspectiva de infancia, y muchas veces deja en situación administrativa irregular por la carencia de medios económicos o de seguros o de contratos de los padres. Hay muchos niños acompañados con sus familiares que están en situación administrativa irregular. Las fronteras que separan a las poblaciones no son solamente geográficas, no son solamente administrativas, políticas, sino también son fronteras morales en algunos casos. Cuando hay mucha simetría de poder, lo que separa a las personas y los grupos no son solamente estas fronteras simbólicas, ¿no?, como pueden separar la población entre la población europea, sino que son fronteras morales, donde si tú estás fuera de estas fronteras, no se te aplican las mismas normas morales que se te aplicaría si tú fueras dentro de esta frontera. Y la línea racial, por ejemplo, la raza, es una línea que contribuye a construir la frontera moral. Es decir, si eres negro, te pueden pasar legítimamente algunas cosas. Por supuesto, como decíamos al principio de la presentación, las migraciones no son neutrales al género. Es fundamental que entendamos las migraciones internacionales desde un concepto de derechos humanos, pero también desde un enfoque de género que ponga especial lupa en los cuidados. Es hora, es justo y es necesario hacerlo. La trata es el surtidor para sostener la feroz demanda de Occidente, fundamentalmente de mujeres extranjeras. Se trata de una especie de colonización sexual con raíces económicas lucrativas. La primera idea es que los vientres de alquiler no existirían si no hubiera pobreza. Es decir, que partimos de un escenario hipócrita, que es plantear la subrogación como una elección de las mujeres, ¿no?, en un ambiente cordial, de armonía y paz y amor. Lo que realmente está pasando es que hay pobreza y las mujeres de los países pobres y las mujeres pobres de los países ricos necesitan participar de estas prácticas que son, desde el punto de vista feminista, muy condenables, desde luego, y yo ahí me manifiesto claramente en contra de estas prácticas, fundamentalmente porque están asociadas a la vulnerabilidad de estas mujeres y al uso, ¿no?, también de su progenie, que no hay que olvidarlo, ¿no? También aquí hay implicados menores, ¿no?, bebés. Hacerle ver esas dinámicas, ¿no?, de los movimientos sociales, hacerle ver las raíces, esas ideológicas, y cómo estas pues perduran a lo largo del tiempo, ¿no? Y no solamente que perduran ideas, imágenes, pero cómo estas ideas e imágenes pues crean realidad social. El papel de las asociaciones españolas en el exterior es importantísimo en todo este, digamos que, desarrollo de derechos de los españoles en el exterior. Han sido el puente de todas estas ayudas económicas desde España a todos los contextos. En el caso canario tenemos una población muy importante, o la teníamos, ¿no?, porque en la actualidad Venezuela pues tiene una inmigración importante, pero teníamos una población muy importante en Venezuela y digamos que de todas las comunidades españolas, la canaria es la más relevante en Venezuela y teníamos un asociacionismo muy, muy importante. Los ciudadanos hemos pasado a ser consumidores. O sea, ya no somos ciudadanos, ya somos consumidores. Y ese cambio léxico, aunque parezca una tontería, es un cambio léxico muy importante. Y tiene otra cuestión también que se enfoca, y ya me meto en la parte de las rentas básicas, que es que a partir de la creación del Estado del Bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 80 hubo un crecimiento continuado del Estado del Bienestar, sobre todo en Europa. En España pues estamos con lo que estamos y no crecía tanto, obviamente, pero a partir de que las políticas neoliberalistas de Reagan, de Thatcher, etcétera, empieza a culparse de la pobreza a los pobres. Es decir, tú eres pobre por tu culpa. Aunque la mayor parte de los estados del mundo están implicados en los procesos migratorios, bien como países de origen, de tránsito, de destino,
no han estado realmente interesados en crear un derecho de las migraciones que permita regular los múltiples desplazamientos de personas que se producen en el mundo. Sin embargo, ello no significa que no exista normativa internacional que los estados deben respetar en materia migratoria, especialmente las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que limitan la actuación de los estados respecto a las personas que llegan y se encuentran en su territorio de manera irregular. Por un lado, existe un núcleo de derechos humanos que los estados deben respetar respecto a todas las personas que se encuentren en su territorio, con independencia de su situación jurídica, y por otro lado, el derecho internacional ha ido identificando situaciones que merecen un trato especial. Entre ellas destaca, porque ha generado la creación de un ámbito específico que sí está claramente regulado, el derecho internacional de los refugiados, al que luego me referiré. Junto a ello encontramos otros grupos de personas que a la vulnerabilidad de la propia condición de migrante y de la situación administrativa irregular suman otras condiciones que agravan su posición, como puede ser la minoría de edad, la discapacidad o el ser víctimas de trata. La protección que el derecho internacional de los derechos humanos ofrece a estas personas está referida al trato recibido en el país de destino desde su llegada o incluso desde su salida, si lo observamos desde una perspectiva más amplia, que incluso podría incluir el derecho a no migrar vinculado al derecho al desarrollo de sus países de origen. Aunque este planteamiento sea hoy una utopía, hay otros convenios internacionales que reconocen derechos que pueden jugar un papel muy importante para la protección de los migrantes en situación irregular y que permiten deducir un estándar mínimo de derechos que no pueden suspenderse en ninguna circunstancia y por tanto que los estados están obligados a respetar y garantizar. Así, por ejemplo, los derechos recogidos en la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención de los Derechos del Niño y los tratados que buscan luchar contra la apatridia. La ley orgánica que salió últimamente y de la que nos estamos enorgulleciendo tanto es del 21 de mayo de este año. Entonces, con eso quiero decirles, los procesos de cambio pues son bastante laboriosos, ¿vale? Son laboriosos, dependen sobre todo de nuestra capacidad de detectar, ¿no?, algunos elementos que realmente queremos cambiar y también, ya como lo mencionaba Roberto, ¿no?, también de esta capacidad que tenemos de detectar las lagunas del sistema que perpetúa, digamos, esas desigualdades y también de nuestra capacidad de crear estrategias nuevas que permiten el cambio. Ningún niño en el mundo puede estar en situación administrativa irregular. Pero en España hay más de 147.000 niños y niñas en situación administrativa irregular. Que eso conlleva, entre comillas, a una vulneración de su dignidad, del desarrollo personal. Hay muchos jóvenes que no pueden, niños que no pueden acceder a una guardería, niños que no pueden acceder a becas en los colegios. Efectivamente, está claro que un niño tiene que estudiar, puede estudiar, pero que en el día a día no tener permiso te impide a lo mejor, por ejemplo, desarrollarte personalmente como un niño. Por ejemplo, no puedes viajar. Tengo muchos casos de que, Roberto, no dejan viajar a mi niño a la isla de La Gomera porque no tiene documentos, ¿no? Se tiene que quedar el niño en casa. Lamentable. O no se puede federar un equipo de fútbol porque es que resulta que no tiene NIE. Lamentable. Las mujeres migrantes, como decíamos recién, no somos un colectivo homogéneo, ¿sí? Necesitamos huir de esa simplificación y analizar la resistencia, la capacidad de agencia de las mujeres migrantes, aún en situaciones de vulnerabilidad extrema o de, digamos, abuso en relación a sus derechos. La necesidad de políticas públicas de cuidado que sean sensibles a las migraciones y una gobernanza de las migraciones que sea sensible a los cuidados. Es un absurdo pensar que sigamos aceptando que estos espacios políticos se den la espalda porque es un campo en donde tiene que haber una aproximación urgente, ¿no? También necesitamos pensar en elementos en este punto, ¿no?, hablando de gobernanza de las migraciones y políticas de cuidado, pensar la conciliación, que no es superposición, pero también la conciliación de las mujeres migrantes, ¿no?, que en esta situación de pandemia también se ha visto como absolutamente olvidada.
pensar en una seguridad social bilateral. Muchas mujeres han trabajado en su país, han trabajado en el país de destino y no pueden hacer un reconocimiento de sus cotizaciones. Y sería posible una normativa de extranjería que sea sensible a los cuidados. A veces la reunificación familiar, por ejemplo, es imposible de cubrir por las trabajadoras internas que tienen que demostrar, por ejemplo, una vivienda propia. Si la extranjería sabe que esa situación existe, ¿por qué no empezar a reflexionar y pensar de manera más realista posibilidades de reagrupación para esas mujeres migrantes? Reconocimiento del empleo de hogar para la regularización por arraigo, por ejemplo, valorando la posibilidad de reconocer el trabajo que hacen muchas mujeres que trabajan en el ámbito del cuidado en distintas familias, ¿sí? O en distintas casas, que puede existir esa sensibilidad por parte de la extranjería y cumplir con instrumentos o con normativas internacionales. Y bueno, los retos desde los derechos humanos de esta población en el exterior, pues yo les diría que tiene que ver de nuevo con esa misma cuestión de la adquisición de la nacionalidad de los nietos, porque la ley de memoria histórica fue un periodo muy corto, del año 2007 aproximadamente al 2011, acabó y ya no se puede solicitar la nacionalidad para eso, los que quedaron en medio del camino, ¿no? Que por falta de recursos o por otras razones no pudieron adquirir la nacionalidad. De modo que vuelve a haber un movimiento en América Latina respecto a el derecho de adquirir la nacionalidad para esos hijos y nietos. Pues esto también, siguiendo un poco con esta lógica del discurso hipócrita, esto al final también vuelve a convertir a las personas en mercancías, ¿no? En poblaciones mercancías, y vuelve a ser parte de la lógica neoliberal del todo vale, justificada con este argumento demográfico es que, claro, las mujeres están teniendo pocos hijos, por lo tanto hay que hacer como sea que tengan más hijos, y el todo vale incluye los vientres de alquiler, y el todo vale incluye que los hombres se planteen como una, Esther lo explicaba, ¿no? Como una opción de paternidad el poder alquilar los vientres de otras mujeres para que gesten sus hijos. Todo esto es un debate ético y moral también muy relevante, ¿no? Y que además va a ocupar cada vez más las primeras planas en Europa, precisamente porque ese discurso de la crisis demográfica, la alarma demográfica de hay que tener más hijos, está justificando, que es un discurso del siglo XIX, de primeros del siglo XX, ¿no? Está justificando el otro discurso del mercado, es decir, el todo vale y el tengan más hijos. Se junta eso y aquello es la bomba, ¿no? Porque detrás de eso lo que hay es la explotación y el sufrimiento de las mujeres pobres de todos los territorios del mundo y también de su progenie, porque al final esto tiene consecuencias también, ¿no? En la vida de los niños y niñas que han sido engendrados de esta manera. Estamos hablando de una industria global sostenida en la violencia sexual, estamos hablando de una industria internacional, el segundo negocio más lucrativo en este momento del mundo, pero que se nutre de la vulnerabilidad, la cosificación y mercantilización de las mujeres, y la plusvalía procede precisamente de esta mercantilización, el beneficio lucrativo y de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Sino que sea una apuesta por un conjunto social y comunitario que promueva un cambio cultural en donde el cuidado se ponga en el centro de las políticas y podamos de alguna manera cambiar a raíz quizás de esta situación que ahora nos está tocando, ¿no? Y también se han desarrollado políticas identitarias muy importantes de las comunidades autónomas, especialmente de la Comunidad Autónoma Canaria y de la gallega, bastante potentes en toda América Latina. Dentro de nuestros hogares mantenemos a las poblaciones enteras en condiciones infrahumanas.